Debería haber sabido que algo andaba terriblemente mal en el momento en que escuché la voz apagada de Clara a través de la puerta. Ese día comenzó como cualquier otro sábado por la mañana. Estaba dando vueltas en la cocina disfrutando de un raro momento de tranquilidad y soledad antes de que el resto de la casa cobrara vida. El tintineo de la cerámica en la encimera mientras preparaba mi habitual té de la mañana fue el único sonido hasta que los urgentes susurros de Clara rompieron el silencio. Al principio pensé que tal vez estaba hablando por teléfono con un amigo manteniendo la voz baja para no despertar a Ethan, pero cuando me detuve para escuchar. Tono áspero y conspirativo que me puso nervioso. No había calidez ni risa en sus palabras entrecortadas, solo una intensidad contundente que erizó los pelos de mi nuca. Lo manejé poco antes de que él sospechara. Ella siseó su consonante aguda como agujas heladas. Asegúrate de estar listo para moverte cuando de la señal mi corazón tartamudeó en pecho mientras la implicación de sus palabras se hundía como una piedra en la boca de mi estómago. Ella estaba tramando algo engañoso, algo destinado a lastimar a mi Ethan. De eso no tuve ninguna duda en ese momento. Todo lo que creía saber sobre mi nuera Clara se derrumbó a mi alrededor, desaparecieron las sonrisas inocentes, los amorosos con los que colmó a mi único hijo cada vez que iba de visita. Solo una breve conversación escuchada y la mujer. Confiaba en la felicidad de mi familia. De repente una víbora lista para atacar nuestros corazones. ¿Cuánto tiempo había estado ocurriendo este engaño malicioso ante mis narices? ¿Qué nuevo infierno estaba tramando contra mi amado? ¿Su propio marido? Mil pensamientos frenéticos giraban como un ciclón. Mientras la furia y la incredulidad se casaban dentro de mí, quise atravesar esa puerta allí mismo y exigir la verdad para agarrar a Clara por sus delgados hombros y sacársela hasta que ella derramara hasta el último secreto traicionero, pero algo me detuvo, una sabiduría fugaz que no expusiera mi mano hasta que supiera a qué juego estaba jugando, porque todos mis instintos maternales me gritaban que protegiera a mi hija. Me di cuenta de que lo más inteligente era esperar el momento oportuno y esperar para reunir todas las pruebas que pudiera de su traición antes. Dando la alarma al menos hasta comprendiera mejor el nido de víboras que sin querer había acogido en mi familia, así que me obligué a retirarme de esa puerta cerrada aferrándome a la certeza del engaño de Clara como un paquete de vidrio en polvo, por muy afilada y hiriente que fuera la verdad que sabía. Era la única forma en que finalmente podía. Sus mentiras de nuestras vidas para siempre, sin importar la profunda traición que estuviera tejiendo. No permitiría que esa serpiente engañosa hundiera sus colmillos en mis seres queridos e inyectara su veneno si era guerra. Clara quería una guerra. Para el alma misma de esta familia, entonces ella simplemente se enlistó como un enemigo decidido que no mostraría. Al defender a sus parientes, nuestro feliz sueño americano de generación. Las generaciones de repente se estaban endureciendo en un campo de batalla de crisis familiar inminente, pero en ese momento respiré con dolor. Y seguí adelante por el bien de Ethan y por el bien de desentrañar la oscura verdad antes de que nos arruinara a todos. Sabía. Necesitaba pruebas concretas de la traición de Clara antes de confrontarla durante los siguientes días. Mantuve una estrecha vigilancia prestando atención a cada llamada telefónica silenciosa y la mirada sospechosa, la fachada inocente que puso alrededor de Ethan solo avivó mi furia latente. Finalmente el descanso que estaba esperando llegó cuando Clara dejó su computadora portátil desatendida en sala de estar una tarde, un gran riesgo considerando los rastros incriminatorios que pueden estar acechando en sus huellas digitales. No perdí el tiempo aprovechando la oportunidad para descubrir la verdad con manos temblorosas. Levanté la tapa de la computadora portátil temiendo lo que podría encontrar y fue entonces cuando vi la correspondencia por correo electrónico expuesta como tumba saqueada, sus sexos escabrosos y fotos explícitas compartidas no solo con uno sino varios hombres que no reconocí. Me sentí físicamente mal y mi estómago se revolvió cuando el alcance total de su infidelidad se condensaba en una realidad ineludible, pero aún peor fueron los rastros de papel que indicaban sus intenciones de desviar dinero de Ethan después de contratar una póliza de seguro de vida secreta. Mis manos se humedecieron y la computadora portátil casi se resbaló de mi agarre. No pude procesar la malicia, la pura avaricia calculadora con la que había estado operando literalmente bajo nuestro techo. Esto iba mucho más allá de un simple asunto de Todrey. Su objetivo: vaciar el de mi hijo.
Vivir como una calabaza tallada y devorar los restos sobrantes. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí. Lágrimas de rabia corrían por mis mejillas mientras más y más pruebas condenatorias se acumulaban en la pantalla, pero finalmente el sonido de la puerta principal abriéndose me hizo retroceder. A la realidad rápidamente cerré computadora portátil y me enderecé justo cuando Clara salía del pasillo. Buenas tardes, Marlene, chirrió con esa sonrisa empalagosa que me revolvió el estómago. ¿Está todo bien? Le devolví la mirada luchando por enmascarar el disgusto que hervía detrás de mis ojos. Ella miró. Tan insoportablemente engreída, ni un atisbo de culpa por los actos depravados que he estado llevando a cabo en ese momento. No quería nada más que agarrarla por su bonita boca mentirosa y no podía ceder a ese impulso, por muy satisfactorio que sea. No sin pruebas irrefutables que me respaldaran cuando las inevitables negativas vinieron a calmar mis nervios. Forcé el tono más nivelado que pude. Clara, tenemos que hablar. Lo que encontré en tu computadora hace un momento. Sus ojos se abrieron como platos. Esos labios repugnantes se abrieron en un pequeño. O cuando la implicación se hundió, pero con la misma rapidez su expresión se contorsionó en una mueca de desprecio. ¿Cómo te atreves a revisar mis cosas privadas, viejo murciélago entrometido? Ella escupió todos los de dulzura que se evaporaban como mist. ¿Qué te hizo Ethan en esto tratando de identificar algo? Yo para que puedas llorar víctima retrocedí ante su veneno horrorizado por lo rápido que atacó, pero ese despreciable y transparente intento de revertirlo solo fortaleció mi resolución. No me dejaría intimidar por este súcubo vicioso ni un momento más. No. Mi inteligencia con tus mentiras, serpiente infiel, respondí sintiendo las palabras desgarrando mis entrañas. Vi todo lo que había allí, los textos, los vídeos, la información de la póliza. No eres más que una calculadora y codiciosa de dinero que intenta desangrar a mi familia. Se seca su máscara destrozada y luego cede. Ah. Expresión de puro odio ceñudo. Esta era la verdadera Clara, la arpía sin alma escondida debajo de cosméticos baratos y sonrisas insípidas mientras abría la boca para seguidamente escupir más veneno en su triste defensa. Levanté una mano para silenciarla, salvo tus patéticas negaciones. Hemos terminado aquí, tú y yo de una forma u otra. Voy a asegurarme que Ethan vea tu alma inútil por lo que realmente es. Tu control sobre esta familia te está deslizando como una serpiente traicionera y gastaré hasta el último aliento asegurándote de que vuelvas a deslizarte. La cuneta de la que viniste con ese voto flotando en el aire como una profecía, giré sobre mis talones y salí furioso. Constó en el pútrido desastre de su propia creación, había sido desenmascarada, su década de duración, Kat destrozada sin posibilidad de reparación de aquí en adelante. Clara dijo el día que se atrevió a hacerse enemiga de la ira de esta madre después de mi explosivo enfrentamiento con Clara. Sabía que tenía que hacer mis próximos movimientos. Mucho cuidado por mucho que quisiera gritar la verdad. Desde los tejados y ver su mundo arder una pequeña voz de la razón me advirtió que fuera estratégico. Tenía la prueba de su engaño, pero ¿sería suficiente para convencer a Ethan sentado solo en mi habitación esa noche? El peso de todo se sentía aplastante. ¿Cómo podría comunicarme mi hijo hacerle ver a la vil bestia vistiendo la piel de su esposa? No tuve el lujo de someterlo a la evidencia gráfica de que Venom podría marcarlo para siempre. Tenía que haber otra forma de quitarle las escamas de los ojos. Cuando sonó el teléfono el identificador de llamadas mostraba un nombre. No me esperaba Derek, todo. Allí la voz ronca de mi cuñado crujió en la línea. Has estado terriblemente callado los últimos días. En ese momento fue como el universo me estaba presentando un aliado, alguien que me ayudaría a soportar esta carga luchando contra las lágrimas. Rápidamente le descargué todo a Derek, la conversación que escuché, los correos electrónicos, los vídeos, todas. Transgresiones ordenadas de Clara expuestas. Hubo una larga pausa antes de que finalmente respondiera, la rabia hirviendo en su tono pequeña, impía. Pasamos las siguientes horas elaborando estrategias sabiendo que necesitábamos un caso hermético para convertir a Ethan en un verdadero creyente, por mucho que eso me matara. Derek advirtió que simplemente arrojarle la evidencia. Empujar a Clara a tomar represalias.
Intentó manipular la narrativa a su manera. Tenemos que incitarla a cometer un desliz, dejar constancia de sus nefastos planes para que a la serpiente no le quede ningún lugar donde moverse. Dijo sus palabras como arcos de electricidad, reavivando mi menguante resolución con su ayuda. Comencé a documentar meticulosamente las actividades de Clara, tomando capturas de pantalla de su comportamiento más sombrío. Y catalogando cada incidente de engaño, conseguiríamos que Hel se engendrara eventualmente para mostrar sus verdaderos y feos colores. Por Dios, Ethan sería testigo y teníamos un aliado en un lugar muy improbable, la propia hija de Derek, Lena, mi dulce sobrina de modales apacibles. Cuando finalmente confié la verdad, el fuego que estalló en sus ojos fue deslumbrante, casi salvaje. Esa perra traidora ha violado la santidad de esta familia. Siseó más Venom del que jamás había escuchado de sus suaves labios. Cuenta conmigo para ayudar a derrotarla. No dejaré que esa se salga con la suya, con Lena uniéndose a causa. La fachada de China y Clary finalmente comenzó a mostrarse ligeramente. Mi sobrina se deleitó mucho en inventar formas sutiles de sacudir la confianza de esa desgraciada arpía, manteniéndola siempre un poco fuera de lugar. Quiteado y paranoico, sabiendo que estábamos acechando a la vuelta de la esquina, cada mirada de reojo, cada labio mordido y movimiento. Los ojos, cuando aparecíamos de repente, se sentía como una deliciosa victoria. Clara era la rata atrapada para variar. Sus ojos brillantes se movían alrededor como las fauces de la ruina. Comenzó a acercarse un poco más y ella cometía un desliz espectacular y desaparecía cualquier duda sobre exponer despiadadamente esta depravación intrigante con Derrick y Lena a lado. Sabía que tenía todo el poder de la familia alineado contra las sádicas maquinaciones de Clara. Durante meses que el buitre sin Dios se había estado alimentando de nuestro amor y de nuestra confianza, pero ahora el depredador estaba a punto de convertirse en la presa. Cualquiera que Clara pensara que podía deslizarse para salir de lo sellaríamos sin misericordia. Su despreciable reinado de traición se acercaba a su inevitable final ardiente, y mientras Splinter de seres queridos comprometidos con su desaparición, nos aseguraríamos de que el infierno que la consumió no dejara ningún secreto, con Derrick y Lena completamente comprometidos con nuestra causa. Sabíamos que la clave era incitar a Clara a revelar alcance total de sus nefastas intenciones. Simplemente confrontarla nuevamente solo causa que ella arremeta con más negaciones y manipulaciones. No, esta serpiente venenosa necesitaba ser lanzada completamente a la luz pública. Nuestra mejor opción era colgar algo irresistible frente a su codicioso hocico, una oportunidad que no podía rechazar para aprovechar y estafar. De Ethan Derek tenía él. Perfecto, uno que hizo que mi estómago se revolviera de culpa, pero en última instancia era necesario para la operación encubierta. Establecimos un plan de inversión para que pareciera increíblemente lucrativo, explicó en voz baja mientras tomaba un café una mañana. Le di a Clara todas las migas de pan para que oliera. Saca contraseñas, detalles financieros, todo. Que ella necesita. ¿Quieres que la tentemos? Negué con la cabeza lentamente. Engañarla es una cosa, pero inventar toda una invención se siente como si estuviéramos rebajándonos a su nivel de bancarrota moral. Lena intervino con los ojos ardiendo con determinación. Ese es exactamente el punto. Fuera Marlene, no podemos seguir las reglas con alguien tan inescrupuloso como rata de alcantarilla de dos caras. Le pusimos la trampa perfecta para hacer que su verdadera naturaleza fuera ineludible, por mucho que me revolviera el estómago. Sabía que tenían razón. Clara nos había declarado la guerra. Familia, hace mucho tiempo nuestra destrucción mutuamente asegurada era el único camino para extirpar su malignidad para siempre. Está bien, está bien. Con un suspiro cansado, si esto es lo que se necesita para deshacernos de ese súcubo tóxico, hagámoslo. ¿Cuál es el juego en los próximos? Durante semanas construimos cuidadosamente un tarro de miel hermético diseñado para atraer precisamente la codicia insaciable de Clara y su descarado desprecio por la ética. Un vehículo de inversión demasiado bueno para ser verdad. Documentos y finanzas. Reed simplemente esperando que sus zarcillos ladrones comenzaran a deslizarse por todas partes. Derrick y yo jugamos las partes de los torpes miembros de la familia, fingiendo confusión sobre estas desconcertantes inversiones mientras los ojos de Clara brillaban con avaricia. Me dieron ganas de vomitar verla ocultar perfectamente el hambriento júbilo detrás de esa insípida
De reina de belleza mientras se tendía la trampa, ya sabes, estas finanzas parecen complicadas, dijo Derek. Una tarde, mientras discutíamos los detalles durante el almuerzo, realmente me vendría bien alguien más inteligente con este tipo de cosas para mirar como una piraña enviando sangre al agua. Todo el comportamiento de Clara cambió su mirada de preocupación cuidadosamente. Que apenas enmascaraba el hambre depredadora en su oscuridad. Ojoso, Derek, sabes que siempre estoy feliz de ayudar en lo que pueda con este tipo de cosas, gorjeó con ese tono sassy que hizo que mis males rechinaran. ¿Por qué no me pasas esos documentos y echaré un vistazo por la noche? No hay presión alguna, pero... ver una oportunidad escaparse por las grietas. La mirada de falsa inocencia con los ojos húmedos que me lanzó provocó una llamarada de ira que surgió a través de mí y esa lengua bífida bien podría estar arremetiendo entre sus engañosas labios, pero reprimí el veneno que brotaba, obligándome a seguir el juego. ¿Estás seguro, querido? Será para mí brindar mi experiencia. Repasaré todos y cada uno de los detalles para asegurarme de que no nos perdamos ni una sola ventana lucrativa. Capté la mirada más breve entre Lena y Derek y luego un momentáneo destello de disgusto ante el engaño de Shambles que saturaba. Escuché cada palabra de Clara, pero todos nos mantuvimos firmes. Con cuidado mientras la víbora comenzaba a desenroscarse alrededor de nuestro tentador señuelo. Muchas gracias, querida. Siempre puedo contar contigo para velar por los mejores intereses de esta familia. Dije forzando el tono de abuela más cálido que pude reunir. Mientras los músculos de mi mandíbula se tensaban, independientemente de que Clara creyera o no la sinceridad de voz, ella simplemente me ofreció una de sus sonrisas plásticas a cambio. Ya perdidos en las primeras visiones de su engañoso saqueo como capturar una serpiente venenosa, contuvimos la respiración esperando que ella lo hiciera. Deslizarse completamente hacia los confines de la trampa, la primera fase estaba completa, ahora todo lo que quedaba era cerrarla hundiendo nuestros colmillos. El corazón mismo de este engaño antes de destrozar la fachada de Clara de una vez por todas, con Clara completamente atrapada por el cebo que habíamos, lo único que quedaba era atraerla para la ruina definitiva. La anticipación me recorría con cada mirada oculta que captaba de ella analizando los detalles inventados de la inversión. La sonrisa que curvaba sus labios me decía todo. Este era el momento en que la quemaría. La última máscara creíble reducida a cenizas, el plan era que Lena tomara la iniciativa desempeñando el papel de cómplice ingenua para sacar a la luz todas las fuerzas corruptoras de Clara, ya que, siendo la más joven de nosotras, podía apelar más al sentido de exceso de confianza de esa viuda negra y hacerla resbalar. Fatalmente, simplemente no entiendo bien estos formularios de prospecto, Lena dijo con una leve confusión una noche mientras Clara se inclinaba sobre los documentos. Todo parece tan complicado, definitivamente más de lo que estoy equipada para manejar. Esa fue la señal de Derrick para hacer un demasiado teatral de salir bien. Si ustedes, damas brillantes, lo tienen todo cubierto, las dejaré con eso. Marlene, y de hecho tengo una cita para irnos. Sí, realmente debemos ponernos en marcha. Agregué con una mirada puntiaguda hacia mi nuera traidora. No te importa vigilar las cosas aquí por un tiempo, ¿verdad? Clara, querida, la diablesa levantó vista de los periódicos con una sonrisa tan calculada que podría haber sido generada por una impresora. Por supuesto, estaría encantada de acompañar a Lena a través de todos los detalles. Puntos más finos, y con eso Derek y yo salimos dejando la trampa lista para ser activada. Tuve que entregárselo a mi sobrina. Lena interpretó el papel de indefensa a la perfección mientras Clara resoplaba y resoplaba a través de largas explicaciones deliciosamente inconscientes de que la soga se apretaba a su alrededor. Con cada palabra secuestrada y monitoreando la transmisión de audio y vídeo, luché para mantener mi furia bajo control mientras la máscara desdeñosa de Clara se deslizaba por completo, la risa condescendiente, los flagrantes sobre nuestra inteligencia colectiva. Era como si ella simplemente no pudiera resistir la tentación de deleitarse. Su propia superioridad engreída. Te lo juro, pobrecito, es un milagro que no estés institucionalizado con lo poco que entiendes, se regodeó con un giro exagerado de sus ojos. Gracias a Dios que me tendrás cerca para manejar asuntos como estos.
Sabe que tu idiota familia lo haría. Arruinarlo antes de que las cifras del primer trimestre lleguen siquiera. Lena retrocedió con un flinch perfectamente entregado, engañando a Clara para que continuara descaradamente con su torrente de bilis. ¿En serio? ¿Por qué crees que me he quedado jugando a ser la esposa obediente de ese Daller dicen todos estos años? Entusiastas habilidades en el dormitorio. Puedo decirte que su carcajada burlona atravesó las ondas. El sonido de clavos rancios en pizarras raspando mi alma misericordiosamente. Lena permitió que solo una leve mirada de sorpresa cruzara sus rasgos en respuesta. Bueno, siempre parecías hacerlo. Sobre él con tanto apoyo que logró tartamudear a través de una angustia fingida. ¿Eso significa que has estado fingiendo todo el tiempo en un instante? La expresión de Clara se volvió depredadora como un tiburón que envía a Cham al agua mientras se inclinaba cerca con complicidad para fingir que siseó con desprecio. Burlón, oh cariño, he estado planeando meticulosamente la desaparición de esta familia desde antes de conocer ese triste marido. Con esas palabras condenatorias pronunciadas, el gancho final fue provocado. Observé con repugnancia muda cómo Clara divulgaba con entusiasmo hasta el último detalle desagradable de ella. Las minaciones, los motivos ocultos detrás de su matrimonio, los arreglos de la amante con sus amantes, los esquemas de fraude de seguros y la lenta marinación de las finanzas. Ethan bajo su control. Ella no retuvo nada, tan completamente convencida de su completo triunfo sobre nuestra lamentable familia que he estado alimentando a cuentagotas con ese simple, preocupada por sus propios cuernos durante años. Ella se rió con regocijo repugnante. Y una vez que finalmente gane dominio sobre los bienes de su familia, detonaré toda la bomba. La verdad justo en su estúpida cara solo para ver cómo lo destroza. Se quedará sin nada. Esposa, sin dinero, sin orgullo, solo un desastre roto y lloroso para que yo rechinara los talones por última vez antes de salir del escenario como el gran ganador cuando su maliciosa vuelta de victoria alcanzó su crescendo de depravación. Escuché ruido repentino desde la otra habitación cuando Lena perdió. Sus hombros se agitaban con rabia y angustia. Incluso a través de su talento como actriz, la emperatriz contraatacada juntó sus manos en señal de triunfo, saboreando hasta el último fragmento de su percibida conquista con sádico júbilo. Su sola presencia era un cáncer que hacía metástasis en toda familia, pero ahora finalmente teníamos hasta el último célula enferma capturada y lista para la cuarentena eterna que tanto merecía. Con la confesión condenatoria de Clara asegurada, se desplegó la fase final de nuestra intrincada picadura. Organizamos una reunión familiar bajo la premisa de la celebración del cumpleaños de Ethan una última vez con normalidad antes de arrancar velo. A medida que las horas se acercaban, mis nervios alcanzaron un punto álgido sabiendo que esta intersección podría destruir relaciones sin posibilidad de reparación. Pero el abrumador mal de Clara eclipsó cualquier miedo que necesitara ser expuesta, sin importar cuánta angustia causara. Un mal tan profundamente arraigado no podía permitir que se pudriera más. Dentro de familia, ver la brillante sonrisa de Ethan mientras abrazaba a su venenosa esposa me enfermó físicamente. ¿Cómo podía permanecer tan ciegamente ajeno a la víbora enroscada en medio de él? Me tomó todo lo que tenía para desempeñar el papel de madre cariñosa imaginando alegría mientras se intercambiaban regalos y las celebraciones comenzaron cuando finalmente llegó el momento. Intercambié sutil asentimiento con Derrick y Lena. Ellos se movieron para sellar las salidas mientras yo me aclaraba la garganta para captar la atención de la habitación. Incluso Clara inclinó la cabeza con curiosidad. Esa sonrisa plástica se tensaba en las esquinas como si ella de alguna manera pude sentir que la trampa estaba a punto de cerrarse antes. Continuar con las festividades. Hay un asunto importante que debemos discutir. Comencé incapaz de enmascarar el temblor en mi voz. Algo que ya no se puede evitar o esconder debajo de la alfombra. La temperatura. En la habitación pareció caer en picado cuando todos los ojos se volvieron hacia mí. La expresión de Ethan se convirtió en una repentina preocupación. Mamá, ¿está todo bien? A través de la oleada de náuseas concentré cada gramo de resolución en la mujer a su lado. La desalmada y depravada arpía disfrazada de su amada esposa Clara se inclinó su cabeza con falsa curiosidad, pero pude ver el más leve destello de pánico en esos pequeños ojos brillantes mientras se hundía en no. Ethan, no todo está bien, dije con fría finalidad. Durante años tu familia ha estado sufriendo una infestación de mentiras y traiciones y es hora de que el cáncer desaparezca para siempre.
Un silencio cubrió la habitación como una manta sofocante mientras las implicaciones lentamente caían en la cuenta de Clara. Capté a Derek. Poco a poco desde el rabillo de mi visión boxeando en su presa. ¿Ves? Tu querida esposa aquí no lo ha hecho. Ha sido la compañera fiel que se ha presentado, de hecho, esa mujer no es más que una mentirosa manipuladora y una estafadora consumada que ha estado engañando y orquestando activamente su ruina personal, emocional y... La explosión fue inmediata. Clara saltó de su silla. Con un grito ahogado de indignación, ¿cómo te atreves a hacer acusaciones tan viles y escandalosas?, escupió con venom turboalimentado girando sobre mi hijo Ethan, no puedes creer una palabra de estas mentirosas trastornadas, solo son viejas arpías celosas y amargadas que no pueden soportar vernos felices, pero Ethan. Le devolvió la mirada con mudo horror, su mundo se desmoronó bajo el peso de su pánico visceral cuando no hubo negación o defensa de él. El terror en los ojos de Clara alcanzó un crescendo aprovechando el momento en que Derrick y Lena se acercaron con la computadora portátil que la contenía. Confesiones grabadas que permitieron que audio en bruto recorriera la habitación en alta definición. Claridad, cada admisión despreciable, cada plan para destripar financieramente a Ethan y destruir el legado de esta familia se derramó en la propia voz alegremente narrada de Clara mientras la mirada de comprensión se congelaba en el rostro de mi hijo. Ella cambió de táctica. Con sollozos desesperados y... Ethan, mi amor, sabes que solo me estaba desahogando hablando duro para sentirme poderoso frente a la adversidad, lo entiendes, ¿no? Pero incluso a través de sus lágrimas de cocodrilo, los colmillos del monstruo goteaban veneno con una burla desdeñosa, ella redobló sus esfuerzos de manipulación a través del ataque, todo esto es solo un gran montaje patético orquestado. Tu vieja y arrugada madre para ponerte en mi contra, ella está amargada y sola, así que quiere que seamos tan miserables como ella y el ensordecedor crujido de la palma de Ethan en su mejilla corta misericordiosamente. De su bilis dejando sus labios chisporroteando y sus ojos saltando por el shock, Clara levantó una mano temblorosa hacia mejilla enrojecida mientras mi hijo la miraba con una mirada de disgusto fundido. Sal, las palabras cayeron como pesos graves de sus labios, pero Ethan, mi amor, por favor. No puedes decir que dije, vete, rugió con furia animal. Estoy vivo únicamente gracias a esta gente, mi familia, pero tú, todo lo que has hecho es de contaminar a esa familia con tu avaricia y mentiras, no perteneces. Ya no estás entre nosotros, ahora estás solo. Observé en silencio atónito mi corazón hecho añicos mientras el mundo entero de Clara se derrumbaba a su alrededor como una imitación grotesca de un ser humano llorando y lamentándose por sus negativas. La sacaron corporalmente de nuestra. Se desprendió del tejido de la familia. Como el crecimiento gangrenoso que era y cuando la puerta se cerró de golpe detrás de su lamentable forma, finalmente tuve la oportunidad de respirar de nuevo. La serpiente había sido separada de nuestra cría, su veneno finalmente fue quitado de los colmillos para siempre después del cataclismo de Clara que... El silencio que cubría nuestro hogar. Era ensordecedor como la calma incómoda después del paso de un tornado. Nos dejaron hacer un balance de la quinta y la devastación que dejó a su paso. Ethan se retiró a un caparazón de conmoción muda y traición, incapaz de siquiera mirarme a los ojos. No podía empezar a Faden. Vórtice de emociones girando dentro de él, la angustia de ser engañado tan sistemáticamente por la persona más alojada, la humillación de ser tomado por tonto, la rabia por su depravación, el solo hecho de mirar su mirada hueca era como ser testigo de una luz que se apagaba lentamente durante varios años. Durante días permaneció así, vagando por estos pasillos que una vez llamó hogar. Derrick y Lena intentaron acercarse para recordarle que no estaba solo en su dolor y enojo, pero que los muros que erigió para proteger los fragmentos que quedaban de su corazón eran impenetrables. Por mi parte, no me atreví a forzarle el consuelo demasiado pronto, ya que su madre... que esta era una herida que necesitaría tiempo y espacio para comenzar a sanar adecuadamente, así que me quedé en vigilia cerca para hacerle saber que estaba presente, pero nunca imponiendo solo. Existiendo como un bastión de solidaridad familiar en caso de que decidiera arremeter o desmoronarse por completo. Casi una semana después de esa explosiva confrontación, la saga en curso decidió levantar la cabeza una vez más. Señora Harper,
El tono zalamero del caro abogado de Clara se abrió paso a través del teléfono. Línea, necesitamos discutir las acciones graves y leales de su cliente contra mi cliente. Ella ha sufrido una gran humillación personal y profesional a manos de su calumnia y tenemos toda la de buscar un recurso legal. Puse los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que podrían desprenderse e ir ruidosamente por el piso de la cocina, incluso deshonrada y excomulgada. Esa vil súcubo todavía pensaba que podía deslizarse hacia atrás a través de la intimidación, salvo tu postura, cazador de ambulancias de tercera categoría. Me burlé con veneno del que esperaba. Tu cliente no es más que un estafador engañoso que participó en un fraude criminal. E infidelidad contra mi familia, todo lo cual tenemos amplia evidencia para probar en la corte. Debo agregar que hubo una pausa momentánea mientras permitía que la verdad se empapara. Prácticamente podía escuchar las ruedas del hámster girando en la de la pequeña comadreja. Asunto serio, señora Harper, vino la inevitable refutación en un tono mucho menos seguro de que mi cliente no aceptará esta mentira. Entonces la animo calurosamente a continuar con este caso y cumplir con su complejo de mártir. Interrumpí formando un puño con mi mano libre tan fuerte que podía sentirlo. Los clavos cortando. Lunas en mi palma porque puedo garantizarles las consecuencias de esa declaración. La evidencia entrará en los testimonios de los testigos, obligará a los detalles ordenados que serán arrastrados a la luz del registro público, reducirá cualquier resto de credibilidad y reputación de ella a cenizas a menos que anhele terminar completamente indigente financiera y socialmente, ya sea el robo detrás de mis palabras o por la cruda verdad resonando en esos miserables oídos tímidos. El chisporroteo se detuvo abruptamente por unos benditos momentos, solo se escuchó el delicioso sonido de las perspectivas de Cass desmoronándose hasta convertirse en polvo. Estarán en contacto, dijo la dócil réplica antes de que la línea se cortara. Dejé un largo suspiro reprimido mientras la llamada desconectaba, solo otro golpe desdentado de un adversario que pronto desaparecería y se vería obligado a volver a esconderse en cualquier den rancio que ella. Salí de la quietud, me sentí catártico, ser el que mantenía a raya a las serpientes por una vez, la leona protegiendo ferozmente su ensangrentado santuario. Orgullo desde el pasillo detrás de mí. De repente me di cuenta de la presencia de Ethan flotando. Si hubiera estado allí mucho tiempo observando la pantalla. Me volví lentamente para encontrarlo fijo en mí con una mirada indescifrable. No estabas bromeando, dijo, su voz sonaba casi infantil con incredulidad cuando dijiste que ella era tóxica y manipuladora. Prometiste cortar ese cordón por completo, hablabas en serio cada palabra que abrí la boca. Respondí, pero las palabras nunca llegaron al ver la crudeza tallando a Canyons en su rostro. Mi garganta se apretó inexplicablemente antes de que pudiera recuperar mi orientación. Ethan había cruzado la distancia entre nosotros y me atrajo hacia un estrangulador abrazo feroz. Dijo con voz áspera mientras sentía lágrimas calientes derramándose en la nuca, gracias por no renunciar a mí, nunca dejaste de luchar por esta familia y nunca olvidaré que mientras viva. Sollozos atormentaron mi propio cuerpo mientras lo abrazaba con la misma desesperación que mis labios, murmurando cada reconfortante consuelo que una madre podía reunir entre jadeos. Aire unidos en nuestro dolor y liberación, los fragmentos rotos de nuestra confianza comenzaron a transformarse en algo resistente, algo decidido a no ser traicionado nunca más. Saborearíamos este momento durante el tiempo que fuera necesario. Completamente bañados en ausencia del veneno de Clara y luego, cuando las últimas gotas fueron expulsadas, finalmente pudimos comenzar a reconstruirlas de nuestras vidas. Las semanas posteriores a la escisión de Clara de nuestra familia fueron un torbellino frenético entre Fielding, la ocasional amenaza legal desdentada y la orquestación del divorcio de Ethan. Durante el proceso hubo poco respiro del drama persistente que ella insistía en fomentar, pero con Derek y Lena firmemente a mi lado resistimos cada gambito patético. Cada maniobra pastoril de esa serpiente miserable unida como un bastión contra su rabieta desesperada final a través de todo lo que hice. Un esfuerzo concertado para seguir brindando a Ethan la misma paciencia y comprensión que él me había brindado después del fallecimiento de mi amado Teddy hace tantos años. El proceso de duelo después de haber violado tan insidiosamente puede parecer interminable. Las heridas se reabren con cada recuerdo desencadenado o habitual recordatorio de que hubo momentos en que las olas de ira,
tristeza y pura desilusión amenazaron con ahogarlo por completo. Lo encontraba sentado en la oscuridad agarrando viejas fotografías o mirando fijamente hacia adelante mientras la realidad de su contaminación lo invadía de manera nueva en esos frágiles momentos. Simplemente tomé su mano y le aseguré suavemente que estaba bien sentirse completamente destruido por un tiempo. Ninguna palabra podía anestesiar la angustia que todo lo consumía. Atravesé profundidades similares antes, a raíz de la muerte de Teddy, y pude impartir esa sabiduría ganada con tanto esfuerzo. Fue la única antorcha que iluminó camino de Ethan para regresar del abismo mientras el proceso concluía y Clara era borrada de su vida para siempre. Pude sentir el sentimiento de mi hijo. El espíritu cicatrizado comenzó a reparar lentamente la mirada que una vez fue hueca, recuperó pequeños destellos de vida y resiliencia, cada día lo vio involucrarse más plenamente con el mundo. Esas alegrías y pasiones simples que ella había eliminado sistemáticamente. No fue un viaje fácil de ninguna manera y ciertamente hubo reveses y retrocesos en el camino. El perdón sería el obstáculo más largo tanto para los pecados imperdonables de Clara como para su propio perdón por ser tan ciego ante ellos, pero seguimos adelante como un frente unido. El amor familiar y la comprensión como claves curativas siempre que las viejas heridas comenzaron a agravarse y luego, poco más de un año después de esa horrible noche de liberación, vislumbré la luz que finalmente atravesaba las nubes de tormenta. Derek, Lena y yo habíamos ido a la casa de Ethan para una pequeña cena familiar y presencia ya no estaba. Sofocantemente autoritario mientras estábamos sentados alrededor de la mesa charlando sobre platos llenos, mi hijo de repente levantó su copa en nuestra dirección. ¿Puedo? ¿Puedo tomarme un momento para proponer un brindis? Su voz sonó más fuerte y segura que en meses para las 3 personas que salvaron mi vida en más formas de que puedo articular adecuadamente. Se volvió hacia Derek primero ofreciéndole un respetuoso asentimiento. Tú eras el estratega, la voz de la fría razón pragmática cuando todo mi mundo se estaba desmoronando. Si no fuera por tus ideas y tu cuidadosa planificación, todavía podría estar atrapado bajo eso. El control de una mujer vil consumiéndose en Oblivion. Derek aceptó. Elogio con un humilde movimiento de cabeza. La mirada de Ethan se posó en Lena brillando con inconfundible reverencia. Tú eras nuestra arma secreta, la princesa guerrera que miraba directamente a la verdadera maldad a la cara sin inmutarse. Olvida tu valentía, tu compromiso de defenderme, defendernos a todos de eso, que se detuvo con una mirada de dolor. De recuperar sus rasgos endureciéndose, que a una súcubo como Clara se le permitió incluso mancharla. La oscuridad en nuestra familia es un pecado. Pasaré vidas espiando, pero tú eras la luz que la atravesó y la desterró para siempre. Lena se sonrojó bajo el peso de tal admiración, mostrando una sonrisa tranquilizadora finalmente los ojos de Ethan. Su camino hacia mí brillando con una profundidad conmovedora que instantáneamente volvió a abrir las grietas en mi corazón. Una vez más, y mamá, ¿qué puedo decirle a la única persona que nunca dejó de creer que valía la pena salvarme, incluso cuando el mal me había corroído hasta los cimientos? Sentí que se me hacía un nudo la garganta cuando él se estiró sobre la mesa para tomar mis manos entre las suyas. Agarre insensible, luchaste por mí, me rescataste del abismo de sus manipulaciones con hasta la última gota de furia maternal cuando todos los demás habían sido tan completamente engañados. Solo tú podías todavía ver mi esencia que vale la pena apreciar debajo toda la toxicidad que nunca podré. Para pagar adecuadamente ese amor inquebrantable y perseverancia, las lágrimas corrieron libremente por nuestras mejillas mientras madre e hijo se abrazaban, permitiendo que el turbulento tsunami de amor y arrepentimiento, de liberación y resiliencia se estrellara sobre nosotros en oleadas una vez más. En ese momento, los últimos vestigios de la plaga Clara fueron finalmente arrastrados por el poder restaurador de la familia cuando finalmente nos separamos con sonrisas cansadas. Pude ver al hombre por el que había luchado tan ferozmente para proteger brillando a través de los ojos de mi hijo, una vez más endurecidos por la traición pero edificados en espíritu, listos para reunirse con alegría al mundo. Tener un nuevo ajuste de cuentas por las depravaciones que acechan en medio de la luz mientras la conversación se reanudaba con risas y nueva resiliencia. Capté a Ethan mirándome con una expresión de satisfacción. Toda una vida de adoración y dureza.
Una sabiduría pasó entre nuestra mirada compartida. El latido del corazón reconectado de este clan. Unidos. Cualquier mal que se atreviera a invadir estábamos ligeramente destrozados pero ardiendo cada vez más gracias a las llamas cauterizadoras del infierno purgante del año pasado. La santidad de nuestra familia había sido violada de la peor manera, pero al final la santidad emergió más fuerte a través de la prueba de fuego. Allí estaba la belleza. Pedazos.